Hace poco estuvimos en Allá. Washington, en el DMV, compartiendo con ellos, que nos fue sumamente bien. Tuvimos ahí un desfile de ratas que llegaron a gritar, pero mira, son de las cosas literal, que tú no estás insultando, fue un desfile de 3, 4, fue un no, desfile. dos Mira, ratas y... Yo lo dije, en Washington se ha armado el movimiento salporiano, fíjate, que siguen allí a un señor, y este es el señor, el líder del movimiento salporiano, disfrazó de ratas a sus seguidores y llegaron a gritar, eran 4, llegaron a gritar allí, pero teníamos alrededor de 1000 personas nosotros y eran 4, digamos, disfrazados de ratas. Yo asustado estaba porque vi que en Nueva York hay una ¿cómo se llama? Una especie de invasión, han proliferado las ratas, también dije, no, pero no fue así, fueron de otro tipo. No, entonces estamos contentísimos de haber compartido con nuestra diáspora y aquí seguimos, Carlos, trabajando plenaria tras plenaria por llevar ese beneficio para nuestros hermanos salvadoreños, que ellos al final de cuentas son los que están evaluando el trabajo que se hace. Hay muchos temas en el ambiente, digamos, interesantes para el pueblo, y aquí estamos para hablar de ellos. Fíjate que cada vez que estamos entre salvadoreños, entiéndase, aquí, allá en Estados Unidos, yo a comienzos de este año fui a visitar algunos en Milán, que hay una colonia, en Italia son 100,000 salvadoreños, pero estuve con un grupo un poquitito al norte de Milán, pero cada vez que estamos con salvadoreños, si algo nos caracteriza es que estamos al tanto de lo que está pasando. Eso antes no era así. Antes un salvadoreño, y te lo hablo con conocimiento de causa, porque así viví también como un salvadoreño que tuvo que emigrar en 2 ocasiones, uno tenía eso que nos cuentan recurrentemente: vergüenza, tristeza, rabia. Correcto. De decir no que éramos salvadoreños, sino que veníamos de ese país que nos había sacado de alguna forma por la violencia, mayormente por la miseria, por ese descontrol, que ya sabemos lo que estaban haciendo, y era robándose por poquitito todas las arcas del Estado en esos de gobiernos de arena y del frente. Pero ahora tú ves que la gente, incluso aquí, por eso comencé diciendo allá afuera, pero aquí, el otro día estábamos con Alexia Rivas en Cuscatancingo y estábamos con unas señoras platicando, que siempre, no sé, yo creo que a ti te pasa también, la gente se acerca a platicar y te dicen después de la plática: ahí lo veo todos los sábados, está bien, este programa es para eso, para vernos, para enterarnos. Aquí, como te digo, no hay como aquellos otros medios que tienen intereses de un señor de allá de Washington que se ha ganado la vida creando. Al que le van a besar el anillo. Al que le besan el anillo, que crean aquellos problemas para que después se beneficie de lo que él le presta, un prestamista, un usurero a nivel internacional. Ha hecho defalcos allá hasta en Inglaterra, creó una vez un desbalance de la bolsa. Digamos, juegan con esto de crear zozobra en los mercados para luego ganar la diferencia. Claro, miserables, a fin de cuentas. Es una forma como se maneja el mundo que ahora ya no es así. Totalmente. Pero a mí me alegra que nos acompañes, y este espacio es tuyo, es de todos. Gracias. O sea, esto lo que hacemos es, imagínate, hiciéramos un programa con toda la bancada, no cabemos en este estudio, que ya es grandecito, no pudiéramos, que es lo que nos pasa en plenaria, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poco de lo que pasó esta plenaria, pero quiero que me comenzaste dando tu visión de los salvadoreños allá, pero también se han dado hechos esta semana, porque vamos a estar comentando, y tú sos la persona que también en temas de análisis real político estás bien avesado. Hubo 2 discursos del presidente Nayib Bukele. Vamos a entrar a analizarlos, pero dame tu ¿cómo se llama? Tu comentario panorámico. Mira, yo creo que es importante, el presidente Bukele llega a la ONU, el único mandatario que llegó a dar resultados, y hay que ser bien honestos en eso. ¿Tú viste algunos otros de los...? Mira, todos se concentraron. A mí me sorprende que todavía países de la región estén llegando a la ONU a defender dictaduras en lugar de hablar de sus propios problemas y de cómo solucionarlos. Bueno, ya el presidente Bukele puso en el mapa, Carlos, algo bien importante, y es que cuando él llega al poder, cuando a los salvadoreños le permitimos a él llegar al poder por una mayoría, a él llevaba 2 visiones, y yo creo que es importante las palabras del presidente Castro, que siempre nos lo ha dicho a nosotros. Cuando el pueblo te elige y te lleva al poder, tenés 2 visiones para caminar. O vas y te adaptás a lo que ya está, que sabíamos que en El Salvador era una podredumbre, la clase política era la más nefasta, donde aquí la política era un negocio, o ibas a cambiar eso, a destruir ese sistema y a cambiarlo. El presidente llegó a cambiar las cosas y rompió con los esquemas. Y eso no a mucha gente le gusta, eso de tener que destruir lo que no sirve. Lo que pasa, Carlos, es que allí el presidente tocó intereses, y yo te voy a decir algo bien importante. ¿Cuál era el problema por el cual los diputados, que era la voz de la oposición en ese momento, cuando el presidente gana y cuando les empieza a pedir recursos para los salvadoreños, para implementar el plan control territorial, para llevar vivienda? A que, ojo, cuando nosotros llegamos había una donación que había hecho un gobierno
para construir viviendas y hasta eso habían negado. Cuando el presidente comienza a pedirles recursos para resolverle problemas a la gente, ¿cuál fue el problema de los diputados? Que les estaban tocando los intereses porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar por la gente, estaban acostumbrados a negociar con los gobiernos para ver qué obtenían y dar sus votos para aprobar esos presupuestos. Ellos, para su partido. Toda y para la vida. Sí, no, nunca quedó, porque vaya, hablemos de negociaciones. El presidente Bukele, cuando le toca salir, por ejemplo, Juegos Centroamericanos, ahí se habla de una negociación, pero ¿qué va a ganar el país? ¿Y qué va a ganar a futuro? Porque él lo quiso decir, los vamos a asumir. Panamá los había soltado por la pandemia, los vamos a hacer. Luego fue como se tiene que hacer, y esto hay que explicarlo porque así funcionan los buenos gobiernos. Lo que pasa es que en el mundo se ha ido olvidando, en Latinoamérica sobre todo, de cómo funciona un buen gobierno. Viene a la Asamblea, nos plantea, nos solicita, nos pide, el presupuesto se aprueba y los juegos fueron una realidad exitosa. Que te dejaron ingresos por turismo, la infraestructura de ganada. tus estadios, de todas las infraestructuras deportivas remodeladas, que ahora ya van a ser reutilizadas en el próximo evento que tenemos, el Miss Universo, que viene en noviembre. Entonces, Carlos, los diputados te deja también a una juventud que dice, quiero, ahora, aquí tuvimos a varios de los medallistas, ¿sí? Quiero ser como él, ya no quiere ser como el marero que pegaba más tiros, que era lo que antes, financiaban o protegían esos gobernantes mafiosos de antes. Una juventud que pudo participar. A mí me asombró ver cómo traían estudiantes del interior del país, de acá de San Salvador, a participar de los Juegos. Carlos, yo esos Juegos los seguí como espectador cuando era niño, después adolescente, cuando se realizaban esos Juegos. Y yo estaba siempre detrás de una televisión, analizando, viendo el comportamiento de nuestros atletas, pero jamás me imaginé, por ejemplo, que de allá de la zona oriental viniese un grupo de jóvenes que los trajeran a participar de ellos, porque eran cosas inalcanzables que ahora han sido posibles en este gobierno. Claro. Entonces tenés a una juventud no limitada por el tema de las maras. Si yo te contara, Carlos, en Usulután lo que me tocó a mí con mis jóvenes de bachillerato una vez que nos invitaron de parte del INJUVE del FMLN, allá te estoy hablando de hace unos 7, 8 años, que los tuvimos que llevar a Usulután. Vamos a las instalaciones supuestamente a unos juegos, a compartir a una mañana, y que iban a llegar funcionarios del INJUVE. Y resulta que los mareros, los pandilleros, llegaron a decir, se me van ya. Te juro que no hallábamos la forma en cómo meter a los jóvenes en el bus. Y nos fuimos. Sí, y se terminó la actividad, y punto, porque los señores mareros dijeron, no pueden estar aquí. Y los señores mareros estaban en cierta forma emulando, repitiendo lo que hacían los escuadroneros de la muerte, los otros que se decían revolucionarios que imponían... Los guerrilleros de cartón. Exacto. Bueno, aquí tenemos un fragmento, pero yo te pido que además, yo sé que tú te viste, todos nos vimos el discurso, y hemos hecho otra cosa. Hemos ido sacando esos puntos, tal como tú bien lo dijiste al comienzo, él llegó a decir, es que para eso llegan los mandatarios, se supone, a rendir cuentas, a decirle al mundo, esto ha hecho El Salvador. Menciona por ahí también en el discurso de Nayib Bukele algo que yo estoy totalmente de acuerdo, y es, esto es lo que hacemos nosotros en casa. Los de afuera, ustedes saben, bienvenidos para lo que quieran, vayan a visitar el lindo país que tenemos, pero las políticas ahora las manejamos nosotros. Eso es alguien que tiene realmente una visión de dar la cara, porque nadie lo está sometiendo. No lo someten grupos de poder, etcétera. Pero quiero también tu visión. Entonces decía al inicio, Carlos, el presidente llega y se para en ese estrado y da un discurso de resultados. No da un discurso acusando de que los problemas del país es a causa de otros países o es a causa de políticos al interior, sino que dice el presidente, miren, a nosotros nos tocó tomar decisiones, nos dijeron que no, gritaron la comunidad internacional que no, pero a mí me importó mi pueblo. Exacto. Y tomé las decisiones que tenía que tomar, y el pueblo fue dando votos de confianza. Y imagínate lo que resalta el presidente, porque lo tiene bien claro. El primer voto de confianza que le dio el pueblo, pues es haberlo puesto en la presidencia. El segundo voto de confianza que le dio el pueblo es, después de ver una asquerosa clase política que estaba en este país, que gobernaba la Asamblea Legislativa, que le impedía al presidente ejecutar su plan de gobierno, los salvadoreños en unas elecciones libres y democráticas eligieron algo histórico, una mayoría en la Asamblea Legislativa de un único partido que le permitiera al presidente, no le dieron ni un diputado más ni un diputado menos, 56 diputados, la mayoría calificada, para poder tener gobernabilidad sin necesidad de negociar, sin necesidad de que los diputados le cobraran una extorsión o una renta. Esto es importante, y a él le permite, Carlos, llegar ahora a la ONU y decir, vean El Salvador, vean la receta la escribimos nosotros aquí, no nos vino nadie a decir, hagan así, hagan allá, a mí me funcionó esto, sino que tomamos la decisión. ¿Y cuál fue la decisión, Carlos? Justamente, con colaboración de la Asamblea Legislativa, aprobar un régimen de excepción, financiar un plan de seguridad que permitió completamente al presidente Bukele
comenzar a salvar vidas, porque aquí estamos hablando de algo valioso. Cuando un presidente de una nación llega al estrado y comienza a divagar en otro tipo de temas, en otro tipo de situaciones, mientras ese presidente está allí dando ese discurso y hablando que se solidariza con otras naciones, que está llevando a cabo, le están matando a la gente de su país. La delincuencia se los está asesinando. Ese mismo día que muchos presidentes fueron al estrado a dar discursos, les mataron a muchos ciudadanos del país que ellos proceden. Pero en El Salvador no ocurrió. Hubo 0 homicidios. En El Salvador no ocurrió. El día que el presidente Bukele se va al estrado y dice, mi plan de seguridad funcionó. Lo que han tenido históricamente es quién les paga para decir qué cosa y tratar de engañar a la gente. Hay que decirlo, en mucho tiempo se engañó a la gente. Correcto. Ahora bien, cuando el presidente Bukele llega y le dice al mundo, aquí está, no le llega a preguntar ni a pedir opinión. Esto es lo que en mi país se ha hecho. Esa es una rendición de cuentas. A nosotros aquí nos rinde cuentas y ha llegado también a la Asamblea Legislativa, como también hubo un discurso en el 15 de septiembre, donde no fue un discurso, bueno, hubo también los formalismos del caso, saludos protocolarios. ¿Te has fijado que Nayib Bukele va siempre al punto? No son discursos tediosos, largos, sino que siempre dice, y siempre hay un anuncio. Esta vez se anunció, y vamos a hablar, ¿cómo se llama? La fase número 6 del Plan Control Territorial, que tiene que ver con la... Con la integración de una sociedad que fue desintegrada por las dos guerras. Las dos guerras inventadas, ¿verdad? La guerra ideologizada, que no sirvió de nada, y la que menos sirvió, la de las maras, también teniendo como protagonistas al FMLN y Arena y a esos nefastos pseudopolíticos, porque no hay que mezclar, esos no fueron políticos, esos fueron bandoleros, mafiosos, que se enquistaron el poder engañando gente, utilizando también a los medios para eso, ¿verdad? Porque eso es lo que hicieron. Y es que vos has venido mencionando durante la entrevista es que hay un poder que han perdido los medios de comunicación, y es que ahora la gente muy poco se informa por medios tradicionales. Se informan directamente por redes sociales, por las plataformas que les permite al ciudadano común. Entonces se viene un youtuber, un tiktoker y dice, bueno, yo quiero ir a comprobar qué es lo que pasa en El Salvador, y lo he visto mucho hace poco, en el centro histórico, en los balnearios públicos, en la Campanera, andando en Soyapango, y van haciendo su live donde la gente va interactuando con ellos y les dicen, miren, estoy caminando en un lugar donde dicen de que aquí mataban si vos caminabas. Estoy aquí en el centro histórico donde en un tiempo fue una cuna de delincuencia, y ahora miren lo que ha hecho Nayib Bukele. Entonces, el presidente reta al mundo a que vengan ellos a comprobar lo que aquí está pasando en El Salvador, y le está dando resultados. O sea, puede esa persona que viene a El Salvador, incluyendo gobernantes, incluyendo funcionarios, venir a El Salvador, comprobar con sus propios ojos que lo que ha dicho el presidente... Se nos incorpora nuestro compañero Mauricio Ortiz de Sonsonate. Contanos, bienvenidos, ¿qué pasó? Gracias. Porque estábamos expectantes, aquí está bien, así vemos. Sí, gracias Carlos, gracias Raúl. Bueno, un saludo también a la población salvadoreña. Tuvimos un percance con el vehículo. ¿Tres veces se te quedó? Se nos quedaron como 3 veces, ¿verdad? Y obviamente el tráfico de los chorros no abona, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios estamos acá bastante tarde, pues, pero creo que podemos hablar todavía algo bueno. Bueno, ahí tenemos, Mauricio, Raúl, porque ya fue bien explicado ahí, pero estas cosas se pueden emular en Sonsonate, en Usulután, en todo el país. O sea, ahí está el reto para los futuros nuevos alcaldes en una distribución nueva de... Sí, justamente eso iba a mencionar, que esto se puede replicar, por ejemplo, en la cabecera departamental de Sonsonate, que no tengo ninguna duda que Rafael Arevalo lo está haciendo, y también un sistema de primer mundo, fíjate, porque lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, yo estábamos comentando de que es suministrado en la energía eléctrica a través de paneles solares, por ejemplo, y obviamente es una estación portátil que vas moviendo dependiendo la situación o el interés dentro del centro histórico, ¿verdad? Entonces, o sea, la idea es, Raúl, llevar a que en todas nuestras ciudades, en todos nuestros municipios, haya la seguridad que ya se da, porque eso es un trabajo del gobierno central, pero luego se mantenga porque, vaya, puede estar el raterito aquel, lo van a estar viendo. Sí. ¿Cuál es el problema? Si la gente se porta bien, no tiene nada que temer que haya una cámara. En todas partes del mundo hay cámaras que te están vigilando, o el que tira la basura. Pero fíjate que interesante también, otro elemento, es que cuando vos tenés controlado el tema de seguridad por parte de un Estado, de un gobierno que lo está haciendo, que está trabajando en eso, las municipalidades se pueden centrar en otra cosa, que es ya la educación que va a tener el peatón o tu comportamiento en la calle, porque justamente el sistema de videovigilancia te va a permitir identificar a la persona que está tirando basura en la calle o que está cometiendo algún acto que vaya contrario a la moral pública. Entonces, te podés concentrar en otro tipo de cosas, Carlos, y no solamente es porque yo espero, o sea, de verdad, a las personas que están viendo, que ya no se piense que estamos en aquel país donde se le va a permitir a un ladrón delinquir y quedar impune. O sea, hemos visto el tema de las pandillas controlado, pero esto va para aquel que se subía al bus a ponerle la navaja a las personas. O sea, todo eso va a ser erradicado y va a ser juzgado duramente. Esta semana, creo que jueves, agarraron a uno de viernes, que asaltaron un bus,
allá por Santana, no recuerdo bien dónde, pero en la carretera ya los agarraron. Claro, o sea, ya no estamos hablando del delincuente que dejaron Arena SADCB, las maras bien armadas con el frente como socios, sino que también del delincuentillo, aquel que va a ir a asaltarte y decir, no, pues también se va a ir, porque este país va a seguir siendo seguro. Y también en este programa nos vamos al siguiente. Bueno, estamos ya entrando al último bloque, vienen todavía muchas cosas y por supuesto, siempre al final del bloque viene el tiro al plato, que viene bueno. Pero estábamos viendo en estas imágenes, Raúl, Mauricio, el avance de ya el trabajo judicial, aquí es tronando y lloviendo ahora con la justicia que va mejorando poco a poco también. Beto Romero, que fue, si recordamos, hace un par de semanas, se le quitó el fuero. Antes nunca había eso. Es más, antes robaban, se llevaban. Ahí están los diputados de antes huyendo. Y ahora es avance. Ahí lo pueden ver. Raúl. Totalmente. Es importante el mensaje que envía, Carlos. Y ojo, no solamente para los del pasado que la van a pagar si lo hicieron, sino para los que estamos ahora, para actuar correctamente. Yo siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Y ese es un mensaje para toda la clase política, importante. Pero en esta semana vimos las imágenes de Beto Romero, el diputado que era prepotente, el que gritaba en la Asamblea Legislativa, el que ostentó un cargo de vicepresidente en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, el que insultaba al presidente Bukele, el que increpaba a ministros, el que se creía dueño de la finca. Resulta que sí tenía cola que le pisaran. La Fiscalía envió un requerimiento a la Asamblea Legislativa para poderle quitar el fuero, se le quitó el fuero, fue detenido, ya está ahorita en un proceso y acabe de decirlo de que en un proceso judicial, es decir, fue presentado ante un juez y el juez determinó de que sí es peligroso de que se vaya a fugar y por eso lo han enviado a los próximos meses a que esté recluido en un penal. Eso es algo que no ocurría, Carlos, porque la clase política siempre se protegía y eso es importante para todos nosotros, los salvadoreños, no solo para el político también, porque resulta que ahora las leyes se le van a aplicar a todos por igual, es decir, como el ejemplo, tanto el que se robó la gallina como el político que se robó millones de dólares va a comenzar a pagar en este país, que no se podía hacer en el pasado porque tenían contubernio entre ellos. Miren, no lo tenemos aquí porque vamos a prepararlo para el próximo programa también, pero Roberto Dawison, ya la Corte Suprema al final de esta, porque fue ayer, de esta semana, ya dijo, se le abre un caso. Otro arenero, como decir otro del frente, porque ahí... Si no les gusta los del Frente de Arena, pues entonces tráiganlos ustedes y díganles, devuelvan lo que se robaron y nos evitamos todo esto. Mientras tanto, el sistema judicial, la fiscalía, funciona, ¿verdad, Mauricio? Claro que sí. Fíjate que yo quiero acotar, para que no se nos olvide, obviamente, que dentro de esta nueva Asamblea Legislativa, nosotros reformamos, obviamente, a iniciativa del Presidente de la República, que los delitos de corrupción ahora ya no prescriben y que, por supuesto, ahora pasan a ser de lesa humanidad, porque obviamente, que el dinero fue a parar a los bolsillos de unas pocas personas, obviamente, de los funcionarios que estaban de turno en ese momento, se dejaron de construir hospitales, por ejemplo, y eso tiene que ver contra el beneficio que no se llevó para la salud de los salvadoreños y, por supuesto, también si hablamos en el tema de educación y peor aún, si hablamos en el tema de seguridad. Y entonces estos pasan a ser delitos de lesa humanidad y por eso ya nos prescriben. Y obviamente ahora perseguimos ya no solo los delitos de corrupción del pasado, sino que también los que se están cometiendo ahora, no importando de qué bandera política vengan, y los que vengan en el futuro. Nosotros tenemos ese compromiso, pues, de hacer las cosas bien, el pueblo salvadoreño, por eso nos ha puesto acá, no para hacer lo mismo de antes. Y no solo lo hemos dicho, porque vos puedes decir algo sin hacer mayor cosa, o los hechos te dicen otra cosa, pero las leyes ahora son diferentes. Y para los que no lo sabían, o los que tal vez se les había olvidado eso, tanto funcionarios o personas normales, ahora sí, los delitos de corrupción se van a perseguir, no importando quién. Hace poco nos ponían, quiero terminar un ejemplo, que es como una tómbola y que cualquiera que haya puesto algún delito de corrupción haya hecho, le va a tocar. Hay un montón de pelotas dentro, ¿no? Sí. En algún momento va a salir, pues, hay demasiados, incluso hay unos que andan huyendo. Ya se los decimos. No se van a salvar. El próximo programa vamos a ver también todo el caso de Roberto Dawison, porque ahí estamos hablando de cerca de $1 millón, que también, igual que Beto Romero, cuando en este caso Dawison Robertillo fue alcalde, no ha podido justificar, ya está el faltante, venga para acá, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo se enriqueció usted tanto? Etcétera, etcétera. Así es como funciona un Estado que hace bien su trabajo.